En este segundo domingo de Adviento nos encontramos con un evangelio que nos ofrece dos cosas, dos ideas importantes que para nosotros desde nuestra fe, desde nuestro catolicismo, desde nuestra creencia en Dios son muy importantes. La primera es que nos ofrece el evangelio de Lucas el contexto histórico donde Dios va a hablar. ¿Y cuál es la prueba de que realmente es un acontecimiento histórico el hablar de Dios y no es una invención de los apóstoles y no es una fábula ficticia y no es un cuento o mito que muchos ateos o muchas personas de ciencia quieren hacer ver de nuestra fe? Yo no sé si usted ha visto muchos programas o leído muchos artículos de ciencia e investigación y muchas personas se han atrevido a decir que Jesús nunca existió, que no hay pruebas históricas de que verdaderamente el cristianismo tenga una raíz histórica, verdadera. Bueno, diferentes hipótesis, diferentes teorías se han marcado para negar la fe cristiana, pero el evangelio, que muchos han dicho que también es una construcción ficticia, que ha sido un cuento, que ha sido elaborado por los apóstoles o por un grupo de fanáticos para idealizar y hacer grande a una persona llamada Jesús. Hoy el evangelio nos habla con contundencia y nos dice, mire, Dios habla a partir de un contexto histórico. ¿Y cuál es la prueba de ese contexto histórico? Los diferentes personajes que no son ni judíos, que no son ni cristianos, sino personajes que son del mundo romano, del imperio romano, y nos habla de que estos personajes, Herodes, Filipos, etcétera, gobernadores de diferentes zonas y regiones del gran imperio romano. Es decir, que para poder probar y para poder investigar científica e históricamente el acontecer de Dios, no es necesario ir ni siquiera a los judíos ni a los documentos cristianos. Con solo ir a los documentos romanos podemos probar que lo que nos dice el evangelio de Lucas es verdad. Con esto que les estoy queriendo decir, que ante cualquier artículo que usted lea, cualquier programa que usted vea, que cualquier persona que venga a decirle que tu fe es una mentira, que tu fe es un engaño, que tu experiencia de Dios es un mito para explicar cosas desde la perspectiva religiosa, nosotros tenemos un dato importante que encontramos en el evangelio de Lucas y que nos dice que históricamente Dios viene a hablar desde el gobierno en zonas territoriales romanas y que no hay duda ninguna, porque no hay que revisar documentos de ningún otro ambiente sino los romanos, y allí encontraremos la verdad. Es decir, lo que nos muestra la palabra de Dios en el día de hoy es que nuestra fe no es una invención humana. Nuestra fe en Jesús no es cuento chino. Nuestro creer en Jesucristo es histórico y es real. Y tenemos pruebas. Otra cosa es que nos digan a nosotros, pruébeme que Dios existe o pruébeme que Jesús resucitó. Ciertamente nosotros no tenemos pruebas científicas, pruebas biológicas, pruebas documentadas en video o fotografía por obvias razones de cómo es que Dios existe o de cómo es que Jesús resucitó, pero sí tenemos una prueba histórica para hablar del nacimiento de Jesús. Es decir, Jesús es histórico. Jesús fue una persona humana como tú y como yo, real. Y no hay duda de que eso es así. Nadie lo puede negar. Hasta un filósofo judío llamado Flavio Josefo escribió sobre la persona de Jesús y escribió sobre un grupo de seguidores. Judío, no creyente en Cristo, pero habló de que Jesús sí existió. Y todo esto se los digo porque hay mucha información dando vueltas por ahí y para que no se deje usted engañar, tenemos las pruebas. Y segunda idea, la segunda. Dice el texto que nace Juan el Bautista.
viene Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, miren, esas montañas que existen en Jerusalén, esos caminos montañosos y curvilíneos que existen en la ciudad de Jerusalén y en los alrededores del pueblo de Israel, córtenlos, bájenselos. Hagan de cuenta que Juan el Bautista nace aquí en la costa, pero se va para Bogotá. Y le dicen, recórtenme Monserrate. Es decir, ¿y cómo es que recorten eso? ¿Cómo es que pásenle una aplanadora sobre las montañas? Lo que quiere decir Juan el Bautista no es una reconstrucción de ingeniería civil, no. Lo que quiere Juan el Bautista es que se prepare el camino para la llegada del Salvador. Entonces Juan el Bautista nos pone a mirarnos a nosotros mismos. Ciertamente nuestra vida no es recta, nuestra vida no es lineal, nuestra vida es de subes y bajadas. Se mantiene en altos de alegría, de emoción, de cosas bonitas, de cosas bellas, pero también de bajadas profundas. Es como precisamente una carta sismográfica en medio de un terremoto japonés. Así es nuestra vida, subidas y bajadas, altos y bajos. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista? Vamos a hacer que tu vida y mi vida sea mucha más recta. No significa rutinaria o aburrida, sino que significa que camine en la dirección que es, en la dirección hacia el encuentro con Jesús. Por eso dice, allanen los caminos, corrijan las sendas, abran espacios para que el encuentro con Jesús se dé. Pero si mi vida sigue como esos terremotos japoneses, para arriba y para abajo, y además con instalaciones nucleares, es decir, con situaciones internas muy peligrosas que en cualquier momento pueden estallar, hoy el Señor nos dice, estamos a tiempo de corregir esa sismología interna en la que vivimos y apagar y cambiar las estructuras de energía interior para que yo no explote, para que yo no me destruya, para que yo pueda vivir. ¿Quién es el que me puede ofrecer eso? Jesucristo. ¿Quién es el que me puede regalar a mí la vida que puede salvar mi propia vida y la de los demás? Jesús. Y por esa razón Juan el Bautista dice, vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos y vamos a corregir nuestros comportamientos, vamos a darle estabilidad, vamos a hacer como el departamento del Atlántico sin pasar por Luruac, sin pasar por allá por la zona más alta del Atlántico. ¿Dónde es que es? Allá el Morro y otro sector. Entonces vamos a hacer como Barranquilla, de aquí para abajito hasta el río Magdalena, planito. Vamos a hacer un camino recto, vamos a hacer un camino allanado, tranquilo, un valle seguro donde pueda llegar Jesús, donde pueda vivir Jesús, donde pueda reinar Jesús.